Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Hora Liberal. Estamos, como siempre, con mi partner, Ignacio Briones. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Hola a todos. Justo estar una vez más en este Oye, espacio. estamos... Siempre decimos con un tremendo invitado, un tremendo amigo, pero en este caso no es que lo anterior no era cierto. Esto es más cierto todavía, porque estamos con Raúl Figueroa. Y Raúl Figueroa es un gran amigo, compañero de muchos años de ruta, tanto Ignacio como mío. Fuimos colegas en el gabinete, pero más en el interés por la idea y por las políticas públicas. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Gonzalo. Gracias por acompañarnos. Ignacio, muchas gracias por la invitación. Pues sí, pues muy entrete, una conversa más... Consignemos que Raúl, gran ex ministro de Educación, que dio una lucha fundamental por abrir las escuelas en pandemia y le valió una acusación constitucional, lamentablemente. Esas cosas esas cosas raras que pasan en la política, pero que también se despejan con el tiempo. ¿Cómo fue esto de ser acusado? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo viviste tú, esto de ser acusado constitucionalmente? Mira, esto suena... Más en lo personal, me refiero. Sí, esto siempre... La gente como que no me cree mucho, pero nosotros estábamos tan absortos en la tarea que la acusación no fue un tema en lo personal muy relevante. Te quitaba mucho tiempo, te obligaba a destinarle energía a una estupidez. Pero el equipo, yo en lo personal, seguimos haciendo la pega, pero a mil. Entonces era una distracción de la que había que hacerse cargo. Y obviamente también fue como un poquito la señal más concreta de la estupidez que se estaba viviendo en ese momento. Porque a nosotros nos pasaba el obstruccionismo más patente. Claro, entonces fue esa acusación. Y desde ese punto de vista, mirado con el tiempo, fue hasta positiva, porque marcó un punto de inflexión en la manera radical de hacer oposición. Ahora, o sea, yo creo que se transformó al final como en un símbolo de la mala manera. No fue un boomerang claramente para la oposición y hoy día es una vergüenza. Yo creo que no se atreven ni siquiera a mencionarlo. Pero lo que sí también... Yo creo que en buena medida también eso se explica porque tú estabas haciendo una muy buena labor con un sentido de justicia detrás de lo que estaba empujando muy fuerte y porque era una acusación que siempre tuvo baja chance, porque las acusaciones cuando realmente son una real amenaza... Yo esto lo pregunto porque a mí me tocó conocer muchas acusaciones constitucionales, tanto en el primer gobierno del presidente Piñera como en el segundo. Y para mí las acusaciones constitucionales son el símbolo de la degradación de la política en Chile por la banalidad que hay en general detrás de estas acusaciones y por la incluso por la falta de empatía o la falta de no sé, de conmiseración con la persona que está detrás, digamos, porque las cosas como son, de las acusaciones constitucionales que se han hecho en Chile, la práctica en los últimos 10-15 años ninguna ha tenido fundamento, han sido más bien herramientas políticas. Y el daño que causan, me tocó verlo muchas veces, el daño que causan a las personas, además del daño político, es impresionante. Mira, yo lo vi, a mí me tocaron 3 acusaciones bien directas. Claro, Harald me tocó la Beyer, de Harald, que fue probablemente la más vergonzosa e injusta. O sea, el mayor acto de injusticia que se ha cometido en la política chilena. Que fue muy dura para Harald Beyer. Que fue muy dura, yo en ese tiempo trabajaba muy cerca de Harald, yo era jefe de asesores. Y con consecuencias, además, pues si no es que salgáis solamente el gabinete, tenéis consecuencias. Una cosa muy dura, y eso fue un acto de injusticia brutal. A mí te diré que me dolió mucho más esa acusación que el proceso que la tuya, por el que nosotros pasamos. Y en el caso mío, ya que estamos en la hora liberal, a mí me pasó una cosa bien potente que yo creo que nunca me sentí más libre que durante el periodo en que tuvimos que gestionar el Ministerio de Educación durante la pandemia. Y libre porque estaba ahí centrado en sacar una tarea basada en una evidencia que era muy clara y con convicciones también muy profundas. Entonces, todos esos obstáculos que eran desagradables en el fondo porque no te dejaban llegar al objetivo, tenían como una contrapartida que tú te sentías muy libre. Entonces, estabas muy tranquilo haciendo la pega. Y por otro lado, te das cuenta, los que obstruían todo lo que se hacía, los esclavos que eran, esclavos de grupos de interés, esclavos de grupos de presión, claro, esclavos del colegio de profesores. Del qué dirán en las redes sociales. Entonces, esa sensación de libertad que te da tener un objetivo claro y una buena causa. Una causa y convicciones en el fondo que avalan el trabajo que con el equipo estáis haciendo, te hace moverte con mucha tranquilidad. Pero lo que subyace a tus palabras, y yo te quiero llevar a este tema porque nos invita al otro, ¿no? A la contingencia también, es que en el fondo todo esto son cálculos políticos y uno puede politizar muchas cosas, pero por Dios que duele y da pena que la educación se politice, particularmente en un momento dramático de crisis como el COVID, y que esto fue simplemente un gallito político impidiendo abrir las escuelas cuando más se necesitaba, haciendo todo lo contrario de lo que hacían los países que admiramos,
que sus escuelas las primeras en abrir, las últimas en cerrar. Bueno, acá no. Eso fue. ¿Ya? Y esta politización va más allá de la miseria de llegar a acusar a un ministro por querer abrir las escuelas, sino que tiene una larga data. Y yo siento que parte del problema en la educación es que está politizado. Hay una captura política de cargos. Y los únicos perdedores en todo esto son lo que debería interesarnos siempre, que son los niños al centro. Los estudiantes al centro, su futuro al centro, su libertad, sus proyectos de vida, sin una adecuada formación se ven truncados al centro. Y por supuesto sus familias, ¿no? Entonces, ¿cómo llevándolo también a lo que hemos visto en Atacama? ¿Ah? Y lo que se ha empezado ya a desgranar, de que acá no solo hay un grotesco problema de gestión, sino que también hay una trenza política detrás, y los únicos que pagan con la huelga de los profesores, reclamando por infraestructura, son los niños, ¿no? Porque una vez más se instala esta fatal idea de que la eventual legitimidad de un reclamo da pábulo a cualquier medios ilegítimos que secuestran a niños y a su derecho social a la educación del que tanto algunos hablan, ¿no? Bueno, espera un segundo, que partimos un poco desordenados. Vamos a poner un poco de contexto. Dale, Ni siquiera hemos presentado al invitado y vamos a ir inmediatamente a lo que plantea Ignacio Briones. A ver, lo primero, estábamos haciendo un recuerdo de cuando Raúl Figueroa era ministro de Educación, intentaba denodadamente abrir la escuela después de que pasó la primera gran ola de la pandemia. Y bueno, la acusaron constitucionalmente y la acusación felizmente fracasó, y el tiempo te ha dado la razón. Fue la estrategia que siguieron los países desarrollados, que minimizaron el impacto de la pandemia en los aprendizajes, en los climas dentro de las salas de clase, y por lo tanto fue una linda causa que lograste ganar, y te felicito por eso. Y además, bueno, Ignacio está haciendo referencia a una situación dramática hoy día en Atacama, el Servicio Local de Educación de Atacama, el servicio público que se creó, ¿no?, después de la reforma del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que creó estas estructuras para desmunicipalizar la educación pública, sacarla de los municipios y llevarlo a estos nuevos servicios de educación. Hay, creo que 11 implementados a los 70, uno de ellos a Atacama, y lleva más de 50 días, ya van a ser cerca de 60 los días en paro, afectando el derecho a la educación de 30.000 estudiantes. Y bueno, invitamos a Raúl Figueroa, porque no solo fue ministro de Educación, subsecretario de Educación, trabajó largo tiempo en el Mineduc, sino que una persona, yo te tengo mucha admiración, además del cariño personal, porque además de tu sangre horchata para resistir momentos muy difíciles en el Ministerio de Educación, tú eres alguien que hasta cierto punto ha sacrificado buena parte de tu desarrollo profesional como abogado. Raúl es abogado de la Universidad Católica, tienes un máster en Derecho en la Universidad de los Andes, eres director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, pero en algún minuto de tu vida tuviste un cambio vocacional y decidiste dedicar tu vida y la mayor parte de tus esfuerzos profesionales a la educación, que a mí me parece una cosa muy admirable y que no es tan común, especialmente entre abogados, ¿no? Abogados de la Universidad Católica, que son probablemente de la mejor escuela de Derecho de Chile. Y eso es bien notable y se dice poco porque la gente no conoce naturalmente la historia personal de las personas que ejercen cargos de liderazgo público, salvo excepciones, ¿no? Y por lo tanto, bueno, invitarte, reconocértelo públicamente y pedirte una reflexión en base a lo que dice Ignacio, ¿no? Lo que está pasando en Atacama, esa grave crisis que recién ahora el gobierno parece que está, recién ahora, ¿no?, después de casi 2 meses, está empezando a tomárselo un poco más en serio. Quizás es el reflejo de esta reflexión que hace Ignacio Briones, de decir, ¿sabe qué? La educación tiene 2 grandes problemas: ausencia, reforma o mala reforma, 3 problemas en realidad, captura de grupos de interés, y haberse transformado al final en un campo de batalla, una trinchera ideológica, donde el interés de los niños, pues, el interés superior por los niños, por su aprendizaje, por la educación de ellos, por las oportunidades y lo que significa para la vida, es lo último o una de las cosas que no son las más relevantes finalmente en la discusión, lo que es muy lamentable. Bueno, efectivamente, el caso de Atacama, ustedes lo han descrito, y como ya todo el país entiende lo que está pasando, te permite identificar problemas en ese servicio local específico, lo que está pasando ahí, pero extrapolarlo también, esos mismos problemas, a la realidad general del debate educativo. Lo que uno ve en Atacama es, como decía Ignacio, primero una captura brutal política que el PS y el PPD se tomaron, al parecer, no el PS, el PPD, funcionarios, operadores políticos de izquierda, ¿no? Claro, o sea, tú ves 3 cosas. Primero,
una insistencia de el gremio, que está a su vez capturado, ¿cierto? El Colegio de Profesores es un gremio que ha capturado la voz de los docentes. Chile tiene del orden de 250.000 profesores. El presidente del Colegio de Profesores fue elegido con 5.000 votos. Entonces, 5.000 votos. Sí, entonces, para que tengan un poco la relación, digamos, el 2%, si no me la equivoco. representatividad 2%. que puede tener. Muchos de ellos, además, ya jubilados. Entonces, el gremio está capturado. Esa captura se traduce en que el gremio, para conseguir intereses específicos propios, digamos, en muchos casos bastante mezquinos, diría yo, captura el sistema educativo y utiliza a los niños como rehenes para obtener beneficios específicos. Y en un contexto de este servicio local de educación que nace de reformas mal pensadas y muy difíciles de implementar, y que son fruto también de la captura del debate educacional. O sea, así como hay una captura en el terreno, en la práctica, que se traduce en paralizaciones, en tomas, en Siempre la misma obstaculizar el excusa, proceso. siempre la misma excusa, déficit de infraestructura, Claro. malas calidad, pero nada, no cosas puntuales, y- y que puede ser cierta, digamos, pero parar Pero que no el justifica, proceso educativo. nunca. O sea, para cerrarlo rápidamente ese tema del debate. Atacama lleva 53 días de paro. La principal queja se dice que es el tema de infraestructura, pero todos los colegios están operativos. Y evidentemente existen problemas de infraestructura, pero yo me imagino que después de 50 días Oye. habrán arreglado el baño que estaba roto, ¿cierto? Además que es pésimo argumento, porque si ese fue el argumento, resulta que hace 20 años no deberíamos haber tenido nunca clase, porque obviamente la infraestructura era mucho peor que la actual, ¿no? era más deficiente. Entonces está bien que haya que mejorar la infraestructura, pero lo que no puede aceptarse es que se capture y que se utilicen a los niños como rehenes para conseguir otros intereses. ¿Cuáles son esos otros intereses? Intereses que son más bien políticos. Hay una pugna de poder interna en ese servicio. Hay dos bandos, en el esta que- es la parte más Claro, esta es como la parte, detrás, digamos, ¿qué es lo que hay de la detrás? polémica. Que dentro de la coalición de gobierno hay una senadora que tiene mucho poder en la zona, que es la senadora Yarna Proboste. Hay una diputada que es demócrata cristiana, pero que en el fondo es del ala más bien PS. PS. No, pero la senadora Proboste, La digamos, senadora Proboste es de DC, C, pero del lado pero izquierdo. es del lado izquierdo de la DC. Y hay una diputada, que es la diputada Chicardini, Del PS. que es del PS, que ha ido tomando mucha fuerza. Entonces se están disputando el poder político. Probablemente estén anticipando la elección senatorial que viene. Y están utilizando el sistema educativo, el servicio local de educación, que tiene problemas de implementación porque la reforma que se diseñó ha sido un problema, al punto que la senadora Proboste, una de las impulsoras máximas de esa reforma, declaró la semana pasada que la reforma ha fracasado. Eso es como lavarse las manos olímpico. Claro, pero te das olímpico, cuenta care de palo, cómo- sin ¿Cómo responsabilidad tan- alguna. Además, no hay que olvidarse que ella estaba en la comisión de educación de la Cámara de Diputados cuando se tramitó la reforma. Y ella exigió que la reforma partiera por esa región. Tú participaste, además, Eso fue parte de la negociación. Tú digamos, participaste en esa discusión porque en esa época tú eres fundador de Acción Educar, fuiste parte del debate, fuiste una voz pública importante, asesoraste a los parlamentarios Efectivamente. de la UDI, RN, en esa época no era Chile Vamos, la alianza que está Jaime Belolio y varios más, ¿no? Claro, y nosotros desde Acción Educar contribuimos en el debate público, haciendo ver los problemas que tenía de diseño esta reforma y de alguna manera, y esto es bien fome decirlo porque nadie quiere escuchar el te lo dije, digamos, pero se dijo 1.000.000 de veces, digamos, esto va a traer, la educación municipal tiene problemas, evidentemente hay que arreglarlo, pero tiene virtudes. Una de sus virtudes es que se gestiona localmente y que hay un alcalde que responde frente a la ciudadanía. Eliminamos eso y lo reemplazamos por servicios locales más grandes, con una dependencia mucho más directa del poder central, sin ningún tipo de rendición de cuentas a la ciudadanía, donde el apoderado ya no encuentra el alcalde a quien, por último, ir a reclamarle con su voto, ¿cierto? Sino que para cuando ahora el apoderado tiene una dificultad, no sabe a quién acudir, si al director de su escuela, si al director de servicios, si al director de la educación pública en Santiago, si al ministro, que es una especie de jefe, pero no tan claro de ese director de educación El pública. problema de agencia, claro. Es una majamama institucional muy compleja. Nosotros advertimos que iba a traer problemas y obviamente, bueno, se terminó por aprobar y la paradoja es que nos tocó implementarlo. Oye, entre paréntesis, tú dices que una lata decir lo dije, pero efectivamente tú lo dijiste y creo que es bueno hacer esa cuenta, ¿no? Tú mandaste una carta a la tercera, en una carta pública, 2017. ¿no? El 18 de noviembre del 2017, Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar, donde básicamente tú
describe, digamos, primero dice, si bien la administración municipal de la educación tenía falencias que debían ser corregidas, es innegable que su carácter local y descentralizado radicaba en sus principales virtudes y potencialidades. Esta ventaja, bla, 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 y después empieza a describir los problemas que van a venir con la implementación Y son los problemas que estamos viendo hoy de día. la reforma. Claro, y son los problemas que estamos viendo hoy día. Primero, problemas de transición. Para que todo el mundo entienda, esto no es como más técnico, pero los colegios hoy día los administran los municipios. 345 municipios se van a transformar en 70 servicios locales de educación. Por tanto, ya tenés unidades territoriales Más más grandes. Hay 11 que están funcionando, pero la ley dice que pasan los colegios del municipio a los servicios locales. Y por lo tanto, el alcalde sabe que va a dejar de administrar a esos colegios. Y por tanto, los incentivos para mantener la infraestructura arriba, para potenciar los proyectos educativos, salvo que ese alcalde le tenga muchísimo cariño a la educación como una cuestión más bien abstracta, digamos, en lo concreto no tiene ningún incentivo. Incluso podría exponerse a que si gasta más de la cuenta en los colegios que va a entregar, algún concejal de oposición le diga, oye, esos recursos debemos destinarlos a luminarias, a seguridad, a otras cosas, porque eso ya no es de nuestra responsabilidad. Entonces, en vez de generar incentivos a la mejora, hay un claro incentivo al abandono de la infraestructura, que es parte de lo que pasa en Atacama. El alcalde de Copiapó abandonó la infraestructura porque lo tenía que entregar. Oye, Raúl, una pregunta, y tú, en vista de lo que ha pasado, ¿tú eres más bien partidario de revisar la reforma o de corregir las deficiencias de la implementación de dicha reforma? Y te pongo una adicional, porque tú fuiste muy certero en decir la municipalización también tenía defectos, tenía virtudes. Y uno de los defectos que es común al que estamos hablando es que también había captura política. O sea, uno habla, y a mí me ha tocado hablar con muchas personas, ¿no es cierto?, vinculadas, y los directores de colegio, de escuela, cambiaban cuando cambiaba el color del alcalde. Inaceptable, de nuevo, exponer a los amigos, del color que sea, por una cuestión política y afectando el proyecto educativo de miles de niños, digamos. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué creo yo que se puede hacer? Yo creo que echar atrás la reforma es una locura. No podemos estar viendo dándonos bandazos, a digamos. los bandazos. No se puede, ¿cierto? Y por lo tanto, pero sí urge hacerse cargo. E incluso dentro de hacerse cargo de la reforma, yo creo que hay que volver a pensar si un municipio que lo hace bien y que demuestra que lo hace bien y quiere mantener la gestión educacional de sus establecimientos, que lo puede hacer. Oye, algunos alcaldes ya lo están planteando. El alcalde de Saracón lo está diciendo. Vamos a tener que ir a una pausa, vamos a retomar este tema, pero nos pide el tiempo. Vamos a la pausa, a la hora liberal. Volvemos con Raúl Figueroa. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal por Radio Agricultura, Agricultura TV, junto a Ignacio Briones, Raúl Figueroa. Estábamos discutiendo sobre la crisis de Atacama, ¿no? Te paro el Colegio de Profesores, que tiene casi 2 meses para la educación en la región de Atacama, y que tiene que ver, hay una pugna de poderes políticos, los problemas graves en la implementación de la reforma que desmunicipalizó la educación pública en Chile, ¿no? Y la traspasó a estos servicios locales de educación. Tú ya mencionaste que no eres partidario de revisarlo, sino que más bien de corregir la deficiencia en la implementación. Pero la pregunta de fondo, ¿es suficiente eso o eso en la práctica es un cambio institucional que desde el punto de vista de lo importante, ¿no? Los procesos educativos no mueve la aguja para ningún lado? Bueno, pero antes que responda, porque dejó una idea súper interesante Raúl, que decía en esta cosa de no borrar la ley, sino que tratar de mejorarla. Tú decías, ¿por qué no pensar que aquellos municipios que lo hagan bien puedan mantener la educación en sus manos si lo quisieran? Y aquí te hago la siguiente pregunta, porque una de las justificaciones fuertes para estos servicios locales de educación era un tema de escala, ¿no es cierto? Porque es cierto, hay municipios muy pequeñitos que no se la pueden con el costo fijo que supone una educación de buena calidad.
Entonces juntémoslo en unidades más grandes. Pero ¿qué pasa hoy día con un municipio grande? Un municipio grande, digamos, ese es el argumento, no da la razón para que un municipio grande tenga que entregar sus colegios a un servicio local de educación, sobre todo si lo hace bien y quiere mantenerlo. Sí. ¿No? Claro, a ver, acá lamentablemente cosas que se tendrían que haber hecho ya no se hicieron por esta razón, porque tendríamos que retrotraer toda la reforma. Pero es evidente que, y esto es súper importante, el problema principal de la educación pública es un problema de gestión. No es un problema de que en la educación pública hayan peores profesores o hayan peores alumnos, como algunos han tratado de decir. Los talentos están repartidos por igual, las capacidades de los docentes están bastante repartidas por igual. La gestión es muy deficiente en lo público. Y es deficiente en algunos municipios y sigue siendo deficiente en los servicios locales de educación. Por lo tanto, desde el punto de vista del diseño de política, lo que hay que hacer es identificar cuáles son las palancas para promover una gestión eficiente, que puede ser, por ejemplo, o podría haber sido, si había un problema de escala, nosotros planteamos en algún minuto, bueno, permitamos la asociatividad entre municipios para agrandar esa escala. Y era posible hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Los municipios en general y los servicios locales de educación tienen una sobredotación de profesores brutal. En vez de... hay una presión permanente por modificar el sistema de financiamiento. Hoy día el financiamiento se hace por niño que asiste. Porque hay un claro incentivo a que los niños vayan a clase. Obvio. Otros, ¿qué es lo que buscan? Que se financien sillas vacías. Entonces, todo ese debate sigue un poquito latente. ¿Qué es lo que pasó hace unos 10, 12 años atrás? Así como decíamos, que los colegios fueron capturados por los gremios y por los intereses políticos, el debate educativo también fue capturado. Y se perdió todo el foco de donde tiene que estar, que es en la sala de clase, en los alumnos, en sus aprendizajes. Y se trasladó a un debate estructural que confundió en parte la manera de entender la sociedad. Quienes querían una sociedad totalmente distinta pensaron que modificando el sistema educativo, la estructura del sistema educativo, podían lograr una sociedad diferente, y que también implicó una tensión política muy fuerte. De hecho, mi interpretación es que todas las reformas que se hicieron, la que puso el fin al lucro, la que modificó el sistema de admisión, la que desmunicipalizó la educación pública, la gratuidad de educación superior, que lo único que hizo fue desviar recursos desde la educación parvularia, que es donde los tendríamos que tener, digamos, a los jóvenes que necesitan ayuda para poder estudiar, pero hay otros instrumentos para poder ayudarlos. Oye, pero a propósito de gestión, tú le ponías el tema gestión y yo estoy súper de acuerdo contigo, porque acá siempre se dice, no, es que falta plata, ¿no es cierto? Claro, y uno siempre diría, antes de dar más plata, veamos cómo estamos gestionando. Y de hecho, cuando uno va a los grandes números, el gasto de Chile en educación como porcentaje del producto está completamente alineado, el orden del 6% del producto con los países OCDE. Gasto total. Gasto total, pero incluso el público también está bastante en línea. Hay la proporción que se destina a educación superior, en cambio, está sobre el promedio OCDE. Pero volviendo a la gestión, o sea, yo te quiero hacer directamente la siguiente pregunta. Yo estaba mirando los sueldos de los principales encargados de la gestión de este servicio local de educación en Atacama, y te digo simplemente los tres primeros. El director ejecutivo, 8.600.000 pesos. Jefe de apoyo técnico pedagógico, una profesora de educación general básica, 8.258.000 pesos. Jefe de planificación y control de gestión, 8.244.000 pesos. Son sueldos... ¿Pero está fijado en la planta o son discrecionales? Son increíblemente altos. Tienen está la escala única de remuneraciones y hay asignaciones especiales. Pero, o sea, estos sueldos uno debería tener gestores de excelencia. Claro. Esos son sueldos de gestores de excelencia. Esos son sueldos del gerente general de una empresa de talla mediana, incluso grande. No de las más grandes de Chile, pero Entonces, es mucho más que lo que gana el presidente, mucho más que lo que gana un ministro. ¿Cómo se explica entonces que con estos sueldos tengas personas que no están dando el ancho para gestionar? A ver, el problema, acá hay podemos hacer miles de programas, digamos, porque se juntan muchas cosas. Primero, una cosa corta, ustedes dos estuvieron bien involucrados en la agenda de modernización del Estado, ¿cierto? Llama mucho la atención que se haya creado estos servicios locales a través de esta ley, que es del año 2017, sin antes haber modernizado el aparato estatal. O sea, tú no puedes hacer crecer el aparato estatal si antes no lo... Si no corriges sus vicios. Esta reforma al final replica el modelo que está en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos, que está lleno de problemas, lo conocemos y lo hemos hablado 1000 veces,
Y no es un problema con los funcionarios públicos, sino con la estructura de la carrera funcionaria, la falta de incentivos, la poca meritocracia, el espacio para la opacidad y los operadores políticos. Entonces, si tú creas una nueva estructura y replicas el mismo modelo y tienes los mismos incentivos, obviamente vas a replicar las mismas malas prácticas, pero el problema es que esto permea la educación. Exacto. Y eso es brutal. Pero por último, a esos sueldos asegúrate de tener buenos gestores, donde claramente aquí no es el caso y digamos, la formación de las personas que están ahí no hace suponer que tengan grandes experiencias en gestión. Y en esa lógica, Ignacio, nosotros tuvimos un debate. Ustedes saben que para estos cargos que son de alta dirección pública se diseñan los perfiles y hay que aprobar esos perfiles. ¿Se discutió eso en el proyecto de ley del 2017? Eso se discutió, pero hay una tensión muy fuerte entre quienes decíamos que esos perfiles tenían que ser fundamentalmente de gestión y otros que apuntaban exclusivamente a lo pedagógico. Y esto no significa desmerecer lo pedagógico, pero hay que claramente separar lo que es la gestión del servicio de la gestión pedagógica del establecimiento educacional. Y se generaron tensiones muy, muy fuertes, en algunos, me acuerdo en Valparaíso, con unos comités locales que tenían que participar en la elaboración del perfil, donde tú decías de que el que dirige las finanzas, el que dirige en el fondo la operación del servicio tenía que tener alguien con claras capacidades de gestión. Y te decían, no, porque acá lo importante es que esta reforma tiene que estar centrada exclusivamente en un cambio paradigmático. ¿Se acuerdan que el ministro Ávila hablaba de cambio de paradigma? Nuevo paradigma, entonces todo es un nuevo paradigma, todo es un Estado que nadie sabe cómo se gestiona. El ministro Cataldo ahora dice, esto es un problema de Estado, como diciendo, a mí no me pregunten porque Raúl, no tengo por que favor, gestionar. Es que yo lo traje anotado, yo lo quiero citar, porque a mí el ministro Cataldo me impresiona, francamente me impresiona. Es de un desparpajo, pero que es demasiado, la verdad. Declaraciones del ministro Cataldo en los últimos días. Abro comillas. Yo creo que no ha fallado el gobierno. Quien ha fallado ha sido el Estado. El Estado en esta materia es el gobierno. Es el gobierno. O sea, es cierto que estos servicios tienen cierta autonomía, pero quien conduce la política educacional en Chile es el gobierno. Y espérate. Y después mira esto, si esto ya es de un nivel, no sé si a risa o a rabia, por las dos. Comillas. No tenemos que convertir la educación en una trinchera política. Yo no sé si decir, ¿lo digo o no lo digo? Me estás... Claro. ¿Lo digo o no lo digo? Oye, además que entiendo que el ministro Cataldo fue un protagonista fundamental en el diseño de la reforma que estamos el asesor del ministerio. O sea, ahora solo va a cerrar el punto. Quienes convirtieron la educación en Chile en una trinchera política, porque yo diría que hasta fines de la década de los 2000 había bastante acuerdo sobre cómo avanzar. Quienes convirtieron la educación en Chile, especialmente la educación pública, en trinchera política, fue la izquierda fundamentalmente vinculada a Apruebo Dignidad. El Frente Amplio, que se aprovechó de la educación como causa para escalar políticamente, y ni hablar del Partido Comunista, que además son los sectores políticos que tienen capturado a los gremios del mundo educativo y del sector público. Oye, pero en complemento al ministro, él, a propósito de la Atacama, ha hecho aseveraciones bien importantes y valientes a mi juicio. Él ha dicho que acá estamos frente a un caso de corrupción. Y ellos encargaron una auditoría interna en el Mineduc que se hizo pública, donde hay desvíos de recursos. Esto puede escalar más. Ha dicho que se ha tirado en contra del colegio de profesores. Ha dicho que es impresentable que hagan un paro. Y ahí parece que es correcto valorar eso también. Sí, pero está bien, pero después de ¿cuánto? 50 días. Está bien. Cuando la presión política es feroz, están a punto de interpelarlo en el Congreso. No, todo lo que uno quiera, pero uno se podría lavar las manos también. Sí, ¿no? yo creo que es bueno que se involucre y está bien. Y yo creo que él tiene habilidades como para meterse y tener resultados. Ojalá las haga notar. Pero a mí lo que me interesa es esa declaración de que este es un problema de Estado y por lo tanto como si fuese un problema que no tiene solución, claro. Qué sé yo. Creo que lo interesante es que eso no es una cuña para salir del paso, es una declaración de principio. Y creo que esa cuestión es súper interesante. Esta reforma y muchas otras en las que el país está un poquito inmerso, te dan, en el fondo lo que demuestra es que quienes las promueven ven en el aparato estatal una solución romántica a todos los problemas que haya que abordar, y desprecian la gestión porque consideran que gestionar el Estado es como degradarlo. No es la guitarra, por así decirlo. Y claro, y sienten que es como degradante tener que entrar a gestionar algo tan noble como el aparato estatal. Y eso en verdad lo creen. Yo creo también que la participación en el Estado es una función muy noble, pero creo que la manera de hacerla noble es precisamente poniendo el máximo de gestión, porque la mala gestión se traduce en que las necesidades sociales simplemente no se satisfacen.
Entonces, es una cuestión muy simple. Tú dirás, como ministro de Hacienda lo tenéis más claro, la plata no sobra, no cae como maná del cielo. Nunca sobra. Entonces, eso hay que gestionar. Pero yo sí soy mucho más crítico. Yo le pido al secretario que deje en acta que mi posición respecto al Mineduc y al ministro es mucho más crítica porque yo creo que lo que el gobierno ha demostrado, en particular en el campo de educación, es que la baja capacidad para gestionar los asuntos de Estado, los asuntos de gobierno y los asuntos de educación es tremenda. Y fíjate una cosa que te la quería preguntar, Raúl. Cuando uno mira cuál es la agenda educativa del actual gobierno, cuál es la reforma que están impulsando, porque uno puede estar de acuerdo, digamos, pero por lo menos que impulsen algo. A Bachelet 2 a mí no me gustaba su reforma, pero tenía una agenda, ¿no? Tenía una cierta visión, equivocada probablemente, pero quería... Aquí no se ve una visión, no se ve un relato, no se ve una causa. Se ve básicamente, yo creo, un cierto deseo de ocupar cargos de gobierno, cargos de influencia, cargos de poder político, pero lo que hay detrás de la política, que es cambiar la realidad para mejorar el mundo, eso se ve muy poco. Yo voy a hacer mi derecho replicante a la palabra Raúl, para que no se entienda mal, porque yo también soy súper crítico y he sido el que más, como el que más, porque Raúl ha sido muy crítico también de este gobierno en materia educacional. O sea, tenemos un terremoto educacional producto del cierre de las escuelas, uno de los más altos del mundo, a los cuales Raúl se opuso con valentía, le valió la acusación constitucional que dijimos. Y para ser bien honesto, de un tiempo a esta parte, o sea, desde los 2 años que lleva este gobierno, se ha hecho poco y nada. Si esa es la verdad. No están los recursos, no hay un plan. Yo participé en el Consejo de Reactivación Educativa. Nada ha pasado, esa es la verdad. Y es muy frustrante porque acá estamos jugando por el futuro de millones. Y es totalmente contradictorio, es indignante que aquellos que llegan al poder enarbolando la bandera, la educación, o sea, cuando tienen que gestionar esto, nada. Y están preocupados, ¿no es cierto?, del nuevo paradigma educativo, como dice Raúl. Entonces, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde está la gestión? ¿Dónde está realmente la preocupación por los niños? Entonces yo quiero dejar súper claro, yo tengo una visión súper crítica de lo que se ha hecho acá. Y esto se va a pagar caro. Y esto va a ser un costo país muy grande. Y ya estamos tarde, estamos bien tarde. Entonces, simplemente para ponerlo en el contexto, porque está claro. Simplemente quería decir que el Mineduc hizo esta auditoría que nos permite conocer antecedentes que esta cuestión puede tener corrupción incluida. Claro, y es importante y eso va, tapar esa olla rápido. Oye, vamos a ir a una pausa. Y le dejamos a Raúl, ya. Y solo antes de la pausa y vamos a volver con el tema. Siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden qué están leyendo, qué están viendo en Netflix, series de televisión, qué disco están escuchando. Entonces, ¿cuál sería tu recomendado? ¿Qué le recomendarías a toda la gente que nos ve o nos escucha de lo que tú estás viendo, leyendo en este momento? A mí me gusta leer y mi leedor es de muchos libros picoteados. Que van en paralelo. Siempre leo en paralelo. Entonces, estoy leyendo ahora a Tokyo Blues de Murakami. Murakami, sí. Estoy terminándolo. ¿Te gustó? Sí, pero agarra vuelo con a poco, digamos. Pero sí, interesante. Y estoy leyendo uno de Kissinger que se llama Liderazgo. Que es súper interesante y ya se lo recomiendo mucho. Liderazgo es un libro de Henry Kissinger que él toma, creo que 6 biografías de líderes mundiales, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Sadat, llamada a todos los de haber conocido Margaret Thatcher y tratado. Entonces lo que hace es eso. El primero, muy cortito, dice cómo lo trató él. Estuve con él en 2-3 veces, pasaron tal cosa. Y después aborda la biografía en términos del rol de liderazgo de esa figura. Un libro súper entretenido, súper interesante. Ya, vamos a una pausa con la recomendación de Tokyo Blues de Murakami y Liderazgo de Kissinger. Volvemos después de la pausa. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura.
Estamos de regreso a la hora liberal junto a Ignacio Briones y el ex ministro de Educación y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa. Estamos, hablando sobre la crisis de educación, ¿no? Que hoy día se expresa tan fuertemente en el paro del Colegio de Profesores en Atacama, ¿no? Esto que lleva casi 2 meses. Pero yendo un poco más a temas más de fondo, no sé, Raúl, si has tenido ocasión de ver el nuevo texto constitucional y en particular las disposiciones que incorpora en materia educacional. Sí. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Sí, lo he visto. Yo fui 2 veces a exponer a la comisión del Consejo, así que seguí bien de cerca ese debate. Yo creo que en materia de educación el texto que se propone es un buen texto, que hace lo siguiente en la práctica. Combina, creo yo, muy bien el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, entendiendo la libertad de enseñanza como un piso para poder acceder al derecho a la educación. ¿Y eso cómo lo hace? Fortaleciendo la gestión de la educación pública y dejando también muy claro que es complementaria a la gestión privada, con fondos públicos, ampliando las posibilidades de elección de la familia, generando alternativas distintas, promoviendo la diversidad de proyectos educativos y poniendo el derecho a la educación como un objetivo central. Entonces, esa combinación yo creo que es una combinación sana, creo que una combinación virtuosa, es infinitamente superior a la propuesta que se rechazó, que era todo lo contrario. Sí, era muy mala, a lo que apuntaba era fundamentalmente a matar a la educación a centralizar y monopolizar en el Estado la gestión educativa. Y por tanto creo que es un buen texto, creo que es coherente con una mirada de libertades en las que el sistema educacional chileno se ha desarrollado, y esto es súper importante, se ha desarrollado bien. Yo quiero aprovechar esta instancia para decir algo que se dice muy poco. Chile tiene un buen sistema educativo, tiene muchos problemas que abordar, pero eso no significa que tengamos, como a veces se ha tratado de instalar, el peor sistema educacional del mundo. O sea, tenemos una cobertura que es la envidia de nuestros vecinos en Latinoamérica. Tenemos sigue siendo, incluso con los problemas que hemos tenido, los mejores resultados en ciencia, en matemática, en lenguaje de toda Latinoamérica. Entre el 2010 y el 2012, Chile fue el país que mejoró más sus resultados de aprendizaje en el mundo. Entonces, y tenemos una institucionalidad, además, que es muy virtuosa, que pone pesos y contrapesos adecuados, que promueve la diversidad, que promueve las libertades. Eso hay que cuidarlo. Y para cuidarlo hay que hacerse cargo de los problemas. Ya, pero yo te pongo al tiro un tema ahí, porque voy a tener un matiz, concuerdo con lo tuyo. O sea, uno a veces llora, se pasa de largo y dice, tenemos el peor sistema de educación. No, es el mejor de Latinoamérica, términos resultados. Pero uno quiere apostar a nivelar para arriba, voy a apostar en grande. Y en materia de calidad, evidentemente con métricas comparables lo que queremos ser, estamos súper al debe, número 1. Número 2, en Chile sigue siendo muy cierto que el lugar donde naciste determina la educación que tuviste y el futuro que puedes forjar en buena manera. No quiero decir que sea determinista, pero esa es una preocupación liberal muy importante. Uno quisiera dar igualdad de oportunidades y una educación de calidad que nivele hacia arriba y nunca que quite patines para todos, particularmente los más vulnerables. Y entonces la pregunta en el texto constitucional, que tiene esta diversidad, elección, cosa muy valiosa. ¿Cómo tú aseguras en esa diversidad y en el extremo, una libertad extrema de que cada uno decida cómo educa a su hijo, una calidad exigente que nivela hacia arriba para todos? ¿Cómo compatibiliza los dos derechos? Eso se combina y se combina bien con lo que es el debate constitucional. El debate de la calidad no es un debate constitucional. La Constitución lo que tiene que establecer es cuáles son los límites, los principios fundamentales, cómo limitan la acción del Estado para que las libertades individuales no se vean coartadas. Como, ustedes lo saben mejor que yo, pero creo que el debate constitucional es mucho más amplio. El debate de la calidad es un debate de política pública. Y Chile, y por tanto lo importante a mi juicio es que la Constitución no inhiba el debate de política pública en términos de instrumentos que promuevan la calidad. Yo creo que este texto no inhibe ninguno de esos instrumentos. Pero por ejemplo, pongamos el ejemplo extremo, así para poner el argumento, hacerlo simple. Si tú tuvieras libertad completa para ver cómo educas a tu hijo, como si fueras dueño de tu hijo, y tú decís, ¿sabes que en realidad no lo voy a mandar al colegio, lo educo en la casa? Eso podría ser compatible con la libertad de los padres de educar como quiera a su hijo. Hoy se puede, pero tienes que hacer exámenes. Pero ¿cómo tú en ese caso garantizas que tenga una educación integral de calidad? Yo creo que la institucionalidad que nosotros tenemos y que hay que fortalecer va precisamente en esa dirección. ¿Y en qué consiste? Primero, en
que lo que importa a la política educativa son los resultados de las escuelas, los resultados de aprendizaje. Que como lo que importa para la política son los resultados de aprendizaje, tenemos que tener instrumentos para poder medirlos. Uh-huh. Que de esa medición se puedan sacar consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Apoyos para los colegios que lo están haciendo peor. Mayores autonomías para los que lo están haciendo mejor. Esa es la reforma que creó la Agencia de la Calidad de la Superintendencia. Claro, y esa reforma que ¿está operando? Que fue fruto de un grandísimo consenso en Chile. Sí, claro, es la última gran reforma educativa. Quedó a medias. Quedó a medias en términos discursivos, porque todo lo que vino después... ¿Pero y la aplicación está aplicándose a bajo voltaje o se está aplicando con intensidad? Se aplica a medias. ¿Por qué? Recordemos que lo primero que quiso hacer este gobierno, el ministro Ávila, fue que no se tomara el CIMSE. Sí, pues. El CIMSE es una pieza fundamental el CIMSE muere el sistema. De este sistema. Otra cosa que es importante es que los colegios se ordenan de acuerdo a sus resultados de aprendizaje. Y esa ordenación permite focalizar los apoyos. Obvio. Y si un colegio sistemáticamente, habiendo recibido todos los apoyos luego de 4 años en que mantiene muy malos resultados, sigue con malos resultados, la ley establece que ese colegio tiene que cerrar. Hay un deber de cerrarlo y reubicar a los alumnos. Y tiene que cerrar no para condenar a esos alumnos, sino que todo lo contrario, para salvar a esos alumnos de un proceso educativo que ciertamente no está dando el ancho. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Anunciar que esa palanca se quiere eliminar. Entonces, hay un afán y que no es un tema constitucional, es un tema de política pública, por ir minando el andamiaje institucional que pone a la calidad en el centro. Y yo siento, Raúl, que parte del problema así más filosófico, que cruza todo lo que hemos conversado hoy día, es que parece no haber un consenso que la educación, para mí esto es obvio, debiera poner al estudiante al centro. Claro. Y todo lo que hay alrededor es en función de aquello, los profesores, la infraestructura y por supuesto funcionales a ese objetivo. Pero cuando uno pone al niño al centro, uno dice, bueno, es obvio que si está en un colegio que con todos los apoyos, todas las ayudas, lo está condenando, bueno, salvémoslo de esa condena y pongámoslo en un lugar donde sí puede recibir educación. Entonces lo separas como de esta cosa media ideológica. Pero... Por ejemplo, ¿qué otra cosa pasó con estas reformas que yo creo que fueron bastante negativas? Porque dejaron de poner a los alumnos en el centro y se fueron a un andamiaje estructural. Se establecieron, por ejemplo, cortapisas para crear nuevos colegios. Entonces, hoy día... Bueno, acuérdate que la reforma de la presidenta Bachelet estableció esa restricción. Al comienzo era muy... No, en la práctica no se podían crear nuevos colegios. Y luego, particulares subvencionados, estatales, municipales, por supuesto que sí. Y eso, en definitiva, esa restricción existe hoy día. Entonces, tú tienes el drama de que existen territorios donde los colegios no mejoran y puede haber un proveedor de educación que dice, de que yo voy a instalar un colegio de calidad. Para darle una alternativa a esa familia. No se puede. Absurdo. Entonces, eso es absurdo. Y la Constitución lo que tiene que hacer es evitar que esas restricciones se instalen. Bueno. Yo creo que ese es el tema fundamental. Chile tiene, en términos de libertades, un privilegio enorme. Todos los países del mundo tienen del orden de un 5 o 10% de colegios particulares pagados. Sí. Es decir, que están fuera un poco del ámbito de la gestión del Estado y que, de acuerdo a la capacidad de pago, tú puedes acceder ahí. Eso, 5 o 10%, eso es más o menos en todo el mundo. Chile es un 10%. Lo interesante de Chile es que el 55% de la matrícula, descontado ese 10%, puede también elegir. O sea, ¿y elige por qué? Porque son colegios gestionados por privados, financiados por el Estado, que están sometidos a las mismas reglas de calidad. Regulados por el Estado. Regulados por el Estado, con las mismas exigencias, que si no tiene buenos resultados también va a tener que cerrar, etcétera. Eso es virtuoso. Pero hace entonces de la libertad un derecho y no un privilegio de ese 5 o 10%. En todo el mundo, elegir el colegio, un colegio privado, un colegio distinto a la gestión del Estado, que además está garantizado en el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que garantizarse una provisión distinta a la gestión del Estado. En todo el mundo, esa garantía está prácticamente circunscrita al 5 o 10% de la población. Oye. En Chile está abierta para todos. Eso es un valor inmenso y eso no podemos perderlo. Y eso, la Constitución que se está proponiendo, lo resguarda y lo fortalece. Yo creo que eso y aunque estemos en la hora liberal, yo igual me gusta destacar los sanos principios conservadores, que hoy evidentemente lo hay, y Edmund Burke, el distinguido intelectual británico, que además tiene la gracia que lo reconoce conservador liberal. Bien ecléctico, decía una cosa que, bueno,
cuando uno quiere proponer cambio, el cambio tiene que demostrar que es superior, digamos, a lo que hay, ¿no? Porque para qué cambiar cosas que funcionan, como dicen los gringos, no lo arreglan si no está roto. Y efectivamente en Chile, lamentablemente en educación hemos hecho muchos cambios que más que traer beneficios, lo que han hecho es, digamos, generar más cortapisas y más dificultades para las fortalezas que sí tiene, yo estoy de acuerdo contigo, el sistema educacional pese a sus múltiples carencias. Y bueno, hay que esforzarse, es un problema más político, ¿no? Y de quienes tienen liderazgos de volver a construir consenso y acuerdos sobre hacia dónde tiene que avanzar la educación en Chile. Una pregunta antes que nos pille el tiempo. Yo también tengo una. Así como que, abogado, me imagino que también has leído el resto del texto constitucional. En breve, ¿te gusta o no te gusta el texto? Me gusta. Obviamente hay varias cosas que uno... O sea, tu decisión de voto está más o menos No, ya. yo voy por el a favor de todo. Por el a favor. Sí. Obviamente hay cosas que uno habría hecho distintos, como en todo, digamos. Pero te parece un buen texto. Creo que la mirada global, en términos generales, es un texto que da, que da estabilidad, que da libertades y que resguarda derechos y que hace compatibles las libertades con los derechos, cosa que para mí es fundamental. Oye, yo te saco el tema constitucional. Tengo dos preguntas, una corta y una más filosófica. Así que elige tú, pero creo que me la responda. La corta, la otra vez me tocó conocer un colegio particular subvencionado en Concepción. Extraordinario, una infraestructura buenísima, muy buenos resultados. Costo por alumno, 240.000 pesos. Tienen un copago, naturalmente, pero ese es el costo por alumno. Cuando uno divide simplemente, voy a hacer una brutalidad, el presupuesto de educación escolar por el número de alumnos que se benefician de aquello, llegan más o menos al mismo número. Lo que de nuevo nos invita a pensar en gestión, ¿no es cierto? Me parece que no son tanto los recursos, sino que la gestión. Es una reflexión. La pregunta, que es más filosófica. Yo tengo el convencimiento de que es muy difícil mejorar la calidad de la educación mientras no volvamos a poner disciplina dentro de los colegios. Tengo la sensación de que la disciplina se ha ido perdiendo. Lo vemos no solo en los casos extremos de overoles blancos, ¿no es cierto?, quemando profesores y no pasa nada, alumnos quemando salas y no pasa nada, son como los casos gravosos. Lo vemos también lo que escuchamos, uno habla con profesores, con directores, las faltas de respeto al profesor. Se les trata como si fuera un igual. Un niño de 14 años lo trata como si fuera un igual, otra persona, y le pega, y lo agarra a chuchada, perdone la expresión. Y la educación tiene una cosa vertical de disciplina, tiene un voto de confianza que te está enseñando, es tu maestro, es tu profesor. ¿Cómo ves tú el tema de la disciplina? Yo siento que si no rompemos este absurdo de, como decía la nueva directora del Instituto Nacional, lo encontré insólito, de la adultocracia, de criticar a la adultocracia como que hubiera que discutir en un plano de igualdad con los escolares cuando son personas en formación. Si uno no rompe esa mala idea, esa mala concepción, que es a la base de la indisciplina que tenemos en los colegios, va a ser muy difícil recuperar los aprendizajes. No sé si tú le has dado vuelta y cómo lo ves. No, yo creo que hay varias cosas que se juntan con eso. Primero, una indignante normalización de la violencia en todo plano, que también se llevó al mundo educacional. Nosotros lo vimos en la violencia de octubre, como actores políticos relevantes simplemente o la avalaron o la coquetearon o fueron directamente cómplices, ¿cierto?, al no ponerle ningún freno. Eso venía pasando desde antes en los colegios. Y violencia física, el afán de interrumpir el proceso educativo, el perderle el respeto a lo sagrado que es la sala de clase, eso es muy grave. Y en ese contexto, la autoridad del profesor, la autoridad del director, el sentido de la disciplina, la lógica de que estás ahí para aprender. Si ya nadie le dice a un alumno que está ahí para aprender. El abordaje desde los lugares comunes, donde nadie sabe en realidad lo que quiere decir, ¿te fijas? Porque todos estamos de acuerdo que la educación es importante, pero a la hora de llegar al detalle, ¿qué es lo que la hace importante? Que un niño nunca vea interrumpido su proceso educativo. La escuela siempre abierta. Que la escuela esté siempre abierta, que siempre funcione, que el profesor pueda ejercer autoridad, que el profesor pueda corregir a un alumno. Obviamente en un contexto de razonable, ¿cierto? Esa cosa se ha perdido. Y como se pierde, en definitiva, es también un caldo de cultivo para la violencia. Claro. Porque las reglas de convivencia, la disciplina es también una regla de convivencia. Cuando tú eliminas esa regla de convivencia, los deberes, la reemplazas al final por porque es lo que evita que todo sea antrópico, digamos. Exactamente. Entonces yo creo que es vital. Yo creo que es vital el sentido de autoridad, el sentido de disciplina, la condena irrestricta a la violencia y que eso sea concreto. O sea, a nosotros
olvídate, ¿te acuerdas tú, Gonzalo, toda la oposición que tuvimos por la ley de aula segura? No, fue una pelea, esa fue una pelea feroz. Que fue una cosa insólita, y lo que dice la ley, así para ponerlo como con blanco sobre negro, es que no puedes quemar a un profesor. Si esa ley surgió porque le tiraban combustible a un profesor. A los profesores con parafina. Oye, y la ley lo único que decía era, bueno, démosle más atribución a los directivos, no es que el gobierno, el ministerio, que son los directivos escolares, para poder resolver los problemas disciplinarios al interior de los colegios. Claro, y en el extremo, que lo pudiese suspender mientras hacías rápidamente un proceso para ver si ese alumno tenía algún tipo de... ¿Cómo te explicas tú esa tolerancia o esa pasividad de sectores de izquierda con la violencia? Y complemento, ¿cómo te explicas tú que teniendo las herramientas no se ocupan en los colegios? Porque si la ley pasó, ¿por qué no se ocupa? No se ocupan porque no tienen el respaldo de las autoridades superiores. Del sostenedor, digamos. Y yo me lo explico porque yo creo, yo llegué a la conclusión muy simple de lo siguiente. Para muchos, la educación de calidad es simplemente un eslogan. Quedó muy claro en la pandemia. Yo esperaba que el país se iba a poner de acuerdo muy rápido en que ciertas cuestiones había que hacerlas con urgencia, y eso demostró que era simplemente un eslogan. Quedó tan claro también, luego tú participaste en los debates presidenciales. Nunca se habló de educación en los debates. Nosotros teníamos, creo que éramos el único que tenía una educación pública de excelencia, y el terremoto educacional. Nadie se atrevió a hablar de educación en general, ¿cierto? Salvo porque hablar de educación era exponer, en realidad, de que no te importaba mucho. Por lo tanto, es un eslogan lamentable. Hoy día para el gobierno la educación no es prioritaria. Y para el Ministerio de Educación, lo que hay que hacer en educación no es la prioridad. O sea, el gobierno no habla de educación y el Ministerio de Educación está capturado por un grupo de presión. Toda la agenda legislativa obedece a intereses. Oye, Raúl, gremiales. una última pregunta, porque ya se nos está viendo el tiempo. Una última pregunta. Si tú tuvieses la suerte de volver a ser ministro de Educación, ¿cuál sería tu medida más emblemática o a lo que tú le pondrías más empeño? Yo creo que hay que rápidamente dejar de prometer un incremento en la cobertura y en la calidad de la educación parvularia, y hay que tomar todas las medidas para que desde ahí se pueda volver a construir. O sea, dejar de prometer quiere decir empezar a cumplirlo. Hacerlo. O sea, tú avanzarías con ese proyecto que tanto empujamos y que recibe un portazo una y otra vez de avanzar en la gratuidad Por razones y la calidad. solo ideológicas. Absolutamente. A nivel de educación parvularia, ¿no? Sí. Jardines infantiles, fundamentalmente. Creo que es fundamental. Chile tiene una cobertura plena en educación escolar. Tiene de las coberturas más altas en educación superior, y todavía no alcanzamos el promedio de la OCDE en cobertura de educación parvularia. Eso es un pecado mortal. Porque si tú quieres de verdad darle libre e igual acceso a oportunidades a todas las personas, tienes que desde lo más pequeño entregarle todas las herramientas. Ahí comienza todo. Aparte del impacto en el mercado laboral, ¿no es cierto? Y ahí te quería preguntar, ¿tú serías partidario también a nivel escolar de tener escuelas abiertas en el sentido de que funcionen más allá de la hora lectiva, para deporte, para cultura, de forma tal de hacer un buen acoplamiento con los horarios laborales? Porque es cierto, un niño de 3 años en sala cuna, bueno, no puede estar solo en la casa. Pero un niñito de 6 años en primero básico tampoco puede estar solo en la casa. Entonces uno quisiera que en la escuela ese espacio pudiera estar más abierto. Es fundamental. ¿No es cierto? Es fundamental. Hay planes que se han hecho en esa línea. Nosotros promovimos también planes que abrían las escuelas los fines de semana. Claro. Porque además se genera un sentido de comunidad, de pertenencia, que vincula a esos alumnos a su escuela. Por lo tanto, eso también, por ejemplo, ayuda a que la deserción disminuya. Claro. Porque tú vas involucrando a los alumnos con esas comunidades. Involucras a los padres en la educación de sus hijos. Los padres conocen la escuela y saben lo que está pasando. La jornada escolar completa, que en términos de resultados de aprendizaje no es tan claro cuál ha sido su impacto, sí tuvo un altísimo impacto positivo en la inserción femenina al mercado laboral, por ejemplo. Claro. Oye, ya nos pilló la hora, así que muchas gracias, Raúl Figueroa e Ignacio Briones. No sé si alguien tiene un minuto de confianza, yo tengo uno, no sé si alguien... Yo no, ya... ¿Quieres decir algo, aprovechar este espacio para...? No, ya que estamos en el tema de educación, yo pediría que por favor la educación vuelva a ser prioritaria en la agenda del país. Si no somos capaces de priorizar algo tan relevante en lo que se supone que estamos todos de acuerdo, es una señal de estancamiento muy fuerte. Cuando hay carencias que tienen que ser abordadas y no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan simple, tan necesario, lo que estamos mostrando es que en realidad vamos a ser incapaces de sacar adelante cualquier proyecto relevante. Y dado que estamos en la hora liberal, yo siempre digo, esta es un sustrato fundamental para la libertad. O sea, al final la libertad es poder construir los proyectos vitales de cada uno con autonomía,
y sin educación a la altura estamos sonados, Oye, amén del daño económico. Además ¿no? que es una causa que tiene un profundo sentido moral y que cuesta entender a veces que la política no la tome con tanta fuerza porque es la más importante. Si todos tenemos o hijos, o fuimos estudiantes, o nietos, o sobrinos, y es lo más importante de todo, ¿no? Oye, yo para terminar, solo muy corto, yo creo que los Juegos Panamericanos han mostrado una cosa extraordinaria y en mi minuto de confianza quiero decir que a mí me han llenado de ilusión por una cuestión más allá de los buenos resultados deportivos de Chile, por la capacidad de mostrar una buena infraestructura, sino porque muestra, como diría Fito Páez, que no todo está perdido, ¿no? Que todavía hay algo que nos une, que todavía somos un país que tiene cosas valiosas que mostrar y que hay una cuestión que todavía está viva, que durante el estallido y en los últimos años, la pandemia, se puso muy en duda, que es la chilenidad en el sentido más profundo, de que como país podemos hacer algunas grandes cosas y que tenemos muchos más motivos para estar orgullosos de lo que somos que para estar avergonzados, y eso lo quería destacar. Muchas gracias, Raúl, Ignacio Briones, señores televidentes y auditores de la radio. Nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal.